leer Colosenses capítulo 1, versículo 11 al versículo 14. Colosenses capítulo 1, versículo 11 al versículo 14. La palabra de Dios: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando hablamos, hermanos, de ser fortalecidos con todo poder, estamos hablando, hermanos, del poder de Dios actuando en la vida de cada cristiano. Cuando estamos hablando, hermanos, de ese poder, es que Dios actúa, hermanos, en nuestras vidas, en las tentaciones, hermanos, en las pruebas, para ser fieles, para santificarnos, para consagrarnos, para comprometernos al servicio de Dios. Cuando hablamos de ser fortalecidos con todo poder, es un poder, hermanos, que todos deberíamos poseer. Y es un poder que todos deberíamos lograr, o debemos lograr. Todo cristiano debemos lograr. Cuando hablamos de ser fortalecidos, eso significa, hermanos, es símbolo de estabilidad cristiana, de estabilidad espiritual. Es símbolo, hermanos, de madurez. Es símbolo de plenitud. Es símbolo, de, hermanos, de estar fuertes. Es símbolo de madurez, de crecimiento espiritual. Entonces, todos quisiéramos tener, hermanos, ese fortalecimiento, ser fuertes espiritualmente, porque nos pasa que nos queremos comprometer con Dios, nos queremos comprometer con la iglesia, queremos ser cristianos diferentes, pero al momento de ejecutar, al momento de llevar esa idea, ese pensamiento, muchas veces fallamos, muchas veces no lo logramos. Entonces, el ser fortalecido no es algo que sucede de la noche a la mañana. No es porque usted hoy se duerma pensando que mañana va a ser un cristiano maduro o que mañana va a ser un cristiano comprometido en la obra de Dios, o simplemente que usted ha alcanzado madurez. La madurez, hermanos, ese fortalecimiento que nos habla Pablo, tiene que ver con un proceso. Para ser fortalecidos necesitamos pasar por un proceso. Y, hermanos, a veces vemos cristianos comprometidos, santificados, consagrados, dedicados, y a veces nosotros en ese deseo queremos ser igual que ellos, pero no lo logramos, no alcanzamos cuando vemos esos buenos ejemplos. Entonces, pero hoy vamos a aprender, vamos a ver, hermanos, ese proceso de cómo podemos nosotros, y usted y yo nos daremos cuenta de que no es algo místico, no es algo que solamente ciertos cristianos pueden lograr, solamente ciertas personas pueden lograr ese crecimiento espiritual, sino que todos podemos lograr. Aunque usted diga, hermanos, no tengo un nivel académico alto, no tengo suficiente economía o no soy muy inteligente, usted también lo puede lograr. Simplemente hay que seguir ese proceso que nos habla Pablo aquí en Colosenses. Y note, hermanos, son 4 cosas que el jueves estuvimos hablando, 2 de ellas, acerca de ese proceso para ser fortalecidos con todo poder. Lo primero lo encontramos en el versículo 9, que ya lo estuvimos explicando el jueves. 2 cosas explicamos el jueves. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo primero, hermanos, en ese proceso
es ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. En otras palabras, es dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Con una mente, decíamos, con una mente espiritual, hermanos, pensando en lo que Dios me quiere decir, pensando cuál es la enseñanza que Dios me quiere transmitir y que es para mí. Y pensando en eso, de cómo voy a ayudar a los demás espiritualmente. Decíamos que no es para sacar ganancia, no, es tener conocimiento, es con una mente espiritual, pensando en las cosas espirituales. Y número 2, hermano, lo encontramos en el versículo 10. La segunda cosa que podemos ver, y no estoy entrando mucho porque ya lo explicamos eso el jueves, nada más estoy haciendo un breve resumen. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. La otra cosa en ese proceso, una vez que abrimos la Biblia, una vez que nosotros empezamos a leer la Biblia, pensando con una mente espiritual y aplicando esos principios bíblicos a nuestra vida para nuestra ayuda espiritual y practicándolos, porque dice para que andéis, entonces empezamos a practicar, no solamente sabemos lo que la Biblia dice, sino que empezamos a practicar lo que la Biblia dice. No solamente se trata, hermanos, lo decía el jueves, hay muchos que se saben la Biblia, hermanos, al revés y al derecho, pero no la aplican a su vida. A veces sabemos muchos textos de memoria, pero no sabemos qué dice ese texto, y cuando se trata de aplicarlo a nuestra vida, no lo hacemos. Y muchos usan la Biblia para sus ganancias personales. Pablo le dice a la iglesia, para que andéis, esto es, para tener un estilo de vida que agrade a Dios, para comportarnos, para actuar de la manera que agrade a Dios. Para saber qué es lo que agrada a Dios, pues necesitamos conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que a Dios le agrada. Pablo dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y decíamos, hermanos, que no se trata primero solamente de saber, sino de hacer. Pero también no se trata nada más de hacer por hacer, sino es, y poníamos el ejemplo del apóstol Pablo ahí en Hechos capítulo 9. ¿Qué quieres que haga, Señor? No es lo que yo quiero hacer, no es lo que a mí me gusta, sino qué es lo que le gusta a mi Señor, qué es lo que quiere mi Señor que yo haga. Entonces, es como llevamos un estilo de vida cristiano, hermanos, agradándole al Señor en todo. Eso es andar como el digno del Señor. Siempre, donde estemos, lo que vayamos a hacer es, quiero agradar a mi Señor. No me quiero, y también veíamos el ejemplo de Miqueas capítulo 6, ¿con qué me presentaré? Dice Miqueas. ¿Le agradarán? ¿Le van a agradar a Dios mis holocaustos, mis sacrificios y los carneros? Y esas son buenas preguntas que hace el profeta Miqueas, hermano, porque es lo que nosotros debemos de preguntar. No es si yo me voy a agradar, no es si los demás se van a agradar de mí, sino si Dios se va a agradar de lo que yo le voy a presentar en adoración, en servicio. Entonces, vemos, número 1, hay que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Número 2, tenemos, hermanos, que andar como es digno del Señor. O sea, el nombre del Señor, cada cristiano lo tiene que poner en alto. Tiene que honrarlo. Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del Señor y de mí, dice. Da testimonio del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que poner el nombre del Señor en alto, que cuando nos vean a nosotros como cristianos digan, ese sí es cristiano. Esas son las primeras dos cosas. Y luego, ahorita vamos a ver otras dos cosas en este proceso, hermano. Entonces, comenzamos leyendo la Biblia. Después de que leemos la Biblia, hermanos, empezamos a practicar lo que hemos leído. Empezamos a practicarlo, lo ponemos a poner en práctica en nuestra vida, lo aplicamos a nuestra vida, a nuestra familia. Les daba algunos ejemplos ahí en el matrimonio. O sea, se aplica esos principios y empezamos entonces a andar haciendo lo que le agrada a Dios. Y número 3, dice el versículo 10, después de que dice, para que andéis como digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Esa es otra de las cosas, hermanos. Punto número 3. En ese proceso, para lograr ese fortalecimiento que queremos,
para lograr ser poderosos, para ser fuertes espiritualmente, es que tenemos que llevar fruto en toda buena obra. Vamos a ver ahí Mateo, hermanos, Mateo capítulo 5, buenas obras, que produzcamos buenas obras, frutos de buenas obras. Y el Señor hablando de, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 14, vamos a leer el versículo 13, porque ahí, hermanos, en Mateo 5, el Señor le va a hablar a sus discípulos y le va a mostrar la responsabilidad, hermanos, la responsabilidad del discípulo de Cristo. Versículo 13, versículo 14, hasta el versículo 16. Vosotros sois la sal de la tierra, le dice el Señor a los discípulos. Con estos dos ejemplos el Señor les va a decir su responsabilidad. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Las sales, hermanos, la sal que nosotros tenemos hoy en la actualidad no es la misma sal que había en aquellos tiempos. Hoy la sal que nosotros consumimos es una sal pura sal, o sea, ya no se puede se puede deshacer, pero ya no puede quedar un poco de minerales ahí pareciendo sal. Si ustedes fueran a las saleras, para allá para Mazatlán, va a mirar unos grandes puntos como de arena, y esos son todos los minerales que le sacan a la sal. Ahora la purifican bien limpia y todo. En aquellos entonces no, la sal tenía muchos minerales. Entonces cuando esa sal le caía agua, se quedaban los puros minerales que no eran sal. Aparentaba ser sal, pero no era sal. Y el Señor Jesús le dice, ustedes son la sal de la tierra. Y la sal, hermanos, la sal purifica, la sal da sabor, la sal, hermanos, también cura, preserva. Yo creo que hay hermanos aquí todavía antiguitos, ¿no? Que yo recuerdo estaba allá en mis tiempos que no había luz, cuando no había, hermanos, refrigeradores, allá en el pueblo, mataban una vaca y agarraban la carne y le ponían bastante sal y la colgaban, y esa carne podía durar, hermanos, tiempo, preservaba la carne, preservaba. También algo que me daba cuenta en aquel entonces, hermanos, no sé si ahora los ganaderos lo hacen, es que le daban sal a las vacas, hermano. Le daban sal a las vacas. ¿Y sabe cuál era la idea de darle sal a las vacas? Es que a las vacas le diera sed. Le diera sed para que pudieran tomar agua y así sacarles más leche. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, lo que hace la sal y lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos es que ellos deben ser, hermanos, los que purifiquen este mundo, los que le den el sazón a este mundo, los que, hermanos, le den el sabor, y que el mundo, porque dice, vosotros sois la sal de la tierra. Tierra aquí se está refiriendo a la gente que vive en este mundo. Entonces, le está diciendo, ustedes tienen que despertar esa sed espiritual en la gente. Ustedes tienen que despertar, que la gente, cuando la gente vea su conducta, cuando la gente vea su actitud, cuando la gente vea esa vida cristiana de, hermanos, de transformación de los vicios a una vida de santidad, cuando la gente vea a personas diferentes, ustedes tienen que despertar esa sed espiritual en la vida de las demás gente. Por eso el Señor Jesucristo le dice, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, esa es la responsabilidad que el Señor le está dando a sus discípulos de, hermanos, sazonar este mundo, de purificar este mundo, de limpiar a este mundo.
de darle ese rumbo que el mundo necesita, es responsabilidad de los cristianos. Y luego dice, hermano, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando la sal perdía su sabor, la echaban fuera y ahí la hollaban los hombres. Y lo que el Señor Jesucristo está enseñando es a sus discípulos que no tienen que tener una vida de apariencia, no aparentar ser cristianos, sino ser cristianos genuinos, verdaderos, porque se veían los cultos de sal, pero no era sal. Entonces lo que el Señor les está diciendo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Un cristiano, un discípulo de Cristo, que aparenta ser cristiano, que juega a ser el cristianismo, no sirve para nada. No da buen ejemplo, no da buen testimonio, no puede, hermanos, invitar al mundo a que venga a Cristo. ¿Para qué? Para ser como tú, para tener una familia como tú, que viven de pleitos, que viven en guerras, para vivir una vida como tú, que dices ser cristiano, pero le robas a tu patrón, y luego te vemos por acá tomando algunas cervezas, y luego te escuchamos diciendo esas grandes palabras. ¿Para eso quieres que seamos cristianos? Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, si la sal se desvaneciere, ya no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres. Hermanos, cuando este producto ya no sirve para nada, lo tiran afuera y que lo pisoteen los hombres. Cuando el cristiano ya no sirve, cuando el cristiano no tiene no cumple con el propósito de Dios, de ser un guía para los demás, de sazonar este mundo, de purificar este mundo, lo que Dios va a hacer es que lo va a quitar y lo va a echar afuera. Y estamos hablando de dar frutos, porque ahorita vamos a llegar ahí. Miren el otro ejemplo que nos pone en el versículo 14. Vosotros sois, ya dijo que ellos son la sal, para que le den sabor, para que purifiquen a este mundo, para que limpien este mundo. Ahora les dice, ustedes o vosotros sois la luz del mundo. Ahora pone el ejemplo de la luz del mundo para hablarles de su responsabilidad. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Cuando en las noches usted ve una luz en una montaña o ve varias luces, usted va a decir, allá hay una ciudad, allá vive gente. Y lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, que la vida del cristiano se tiene que ver. La vida nueva en Cristo Jesús, la vida transformada, la vida del Evangelio se tiene que ver. Y pone el ejemplo de la luz, que nadie enciende una luz ni la esconde. Ahora que viajamos, hermanos, a Villahermosa nos tocó viajar de noche, casi nunca hemos viajado de noche en el avión. Pero ¿sabe de qué me di cuenta? Y usted lo sabe, yo lo sé, que el aeropuerto, las pistas, tienen luces. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Ha visto las películas que tienen luces? ¿Por qué cree usted que tienen luces? ¿Cuál es la idea? ¿Ah? Para guiar el avión. Entonces, si no hay luces en la pista, el avión va a caer en cualquier lugar y se va a destruir. Y va a haber un montón de gente muerta. Incluso aquí, hermano, en la carretera tenemos que en medio le han puesto luz a los pedacitos como de plástico. ¿Para qué? Bueno, para que el carro vaya en su camino. Los barcos, hermanos, cuando van a entrar a los puertos, como hacen un canal para que entre, les ponen un gran farol para que el capitán de lejos o los marineros miren la luz y puedan entrar y puedan encontrar ese camino que los va a llevar a donde van al puerto. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Bueno, que si nosotros vemos esos ejemplos y Cristo diciéndole a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, lo que Él está diciendo, ustedes tienen que guiar a este mundo.
Ustedes son las luces que guían a este mundo a la vida nueva, al reino de Cristo. Para que, hermanos, haya nuevos cristianos, los cristianos actuales necesitamos, hermanos, actuar como luces en el puerto, como luces en las autopistas de aviones, que somos las guías, que les mostramos el camino por donde es que se lleva a la eternidad. Pero si nos hacemos cristianos y no hay cambios en nuestras vidas, si no alumbramos, entonces no se está logrando el propósito para el cual Dios nos ha llamado a ser cristianos, que seamos luz para este mundo, que alumbremos a este mundo. Entonces, eso, hermanos, es lo que el Señor Jesús les está enseñando. Y note, versículo 15, y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Esto es que alumbra a todos los que están en casa. Figurativamente, lo que el Señor está diciendo es que nuestra vida debe de alumbrar a todos aquellos que nos ven. Nosotros, hermanos, debemos ser las puertas que alumbran, hermanos, para que la gente venga a los pies de Jesucristo. Versículo 16. Así como la luz, así como hemos hablado de la luz, ahí está la aplicación, así como la luz hace su trabajo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No, hermanos, ahí está la aplicación en el versículo 16. Así como la luz cumple su propósito al alumbrar en una ciudad puesta en una montaña, así como la luz cumple su propósito, un fuego al ponerlo ahí, así nosotros como cristianos, así como discípulos de Cristo, debe de alumbrar nuestra vida. Una vida diferente, conducta diferente, actitud diferente, ser las personas que marcan la diferencia en el mundo. ¿Para qué? Dice, para que vean vuestras buenas obras, no para que nos alaben a nosotros, qué bueno, no. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, las cosas buenas que hacemos, las obras buenas, las acciones buenas, las actitudes buenas que tenemos, la forma de comportarnos buena que nosotros decidimos tener, tiene como propósito que glorifiquen a Dios. Y cuando usted y yo, hermanos, llevamos a cabo esas buenas obras, que la gente las ve, entonces estamos en el proceso del crecimiento espiritual. Estamos en el proceso del fortalecimiento interior. Hablando también de obras, mira a Juan capítulo 15, una forma simbólica de mostrar el Señor. ¿Cómo podemos llevar esos frutos? ¿Cómo poder, hermanos, lograr esas buenas obras, esas buenas acciones donde se glorifique a Dios y que se hable bien de Dios y que se hable bien de su iglesia? Bueno, Evangelio de Juan capítulo 15. Vamos a leer del 1 al 7. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cristo es la fuente, la vid. Dios el Padre es el labrador. Los discípulos, en este caso los apóstoles del Señor Jesucristo, son los pámpanos. Y todo cristiano y todo bautizado y todo que se ha convertido al cristianismo se convierte en un pámpano, donde su fuente de vida es la vid, que es Cristo.
Dice la palabra de Dios, todo pámpano que en mí no lleva fruto, nota, el que no lleva fruto, el que no hay cambios, el que no produce nada, Dios, el Padre, el labrador, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Como si Dios tuviera con unas tijeras, hermanos. ¿Sí sabe usted que los viñedos, después de las cosechas, le cortan todas las ramas que no le sirven? Se las quitan para que produzca más fruto. La rama que no produce fruto, la cortan y se va afuera, luego la queman. Bueno, ¿cómo podemos lograr? Dice el versículo 10, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, como pámpanos, como cristianos, producir frutos? Bueno, esto es posible solamente, hermanos, si nosotros permanecemos en las palabras de Cristo. Si nosotros tenemos una relación con Cristo. ¿Cómo es limpiado el pámpano? Versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Y cuando hablamos poniendo el ejemplo del Señor Jesucristo, usando esta medida retórica, hermanos, cuando hablamos de limpieza es quitar, que Pablo lo va a decir en Colosenses capítulo 3, versículo 5, quitar de vosotros lo terrenal, hacer morir de vosotros lo terrenal. Para poder, hermanos, limpiar nuestra vida, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, hermanos, para limpiar nuestra vida, para quitar esa mala conducta, para quitar malas actitudes, para quitar, hermanos, vocabulario que a veces, después de 5 o 10 años de ser cristianos, aún seguimos hablando como si fuéramos personas cualquiera. Necesitamos la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios estos estaban limpios. Y luego también podemos, hermanos, por medio de la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, la ponemos por obra, entonces empezamos a ser limpios y también quitamos tradiciones, costumbres y vicios. ¿Sí se da cuenta por qué a veces, hermanos, seguimos con los mismos vicios de muchos años? Porque no meditamos en la palabra de Dios, porque no leemos la palabra de Dios y porque no la analizamos espiritualmente. No escuchamos la voz de Dios. Entonces, hermanos, producimos fruto cuando nosotros nos vamos limpiando, vamos quitando aquellas cosas que no nos sirven. Pueden ser tradiciones, pueden ser costumbres, pueden ser conducta, puede ser actitud. Todo, hermanos, puede ser vocabulario. Todas esas cosas que no nos sirven, se les tiene que pasar la tijera, cortarlo y echarlo fuera. Porque es como una rama va a producir frutos. Pero nota el proceso en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, hermano, el cristiano que no produce frutos, que no hay cambios en su vida, nota lo que le espera. Dios, que es el Padre, el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, frutos en la vida cristiana, lo quitará. Dios lo va a quitar. Y versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Nota, cuando, hermanos, pensamos que leer la Biblia solo es responsabilidad de unos pocos. No, es de todos para producir frutos. Porque si no producimos frutos, si no hay cambios espirituales en nuestra vida, lo que va a hacer Dios es que nos va a echar fuera y seamos quemados y seremos, hermanos, ardidos. Eso nos enseña la palabra de Dios. Y luego dice el versículo 2, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve. Es un proceso, hermano, es un proceso donde usted y yo empezamos leyendo la Biblia, empezamos practicando lo que la Biblia nos dice, empezamos a cambiar. Y luego, hermanos, cuando se empiezan a hacer esos cambios en nuestra vida, entonces lo que Dios hace es que nos empieza a limpiar por medio de la palabra y seguimos llevando más fruto. Por eso empieza a crecer el cristiano.
Incluso, hermano, miré a un salvadoreño paisano del hermano Nestalí limpiando una huerta de limón. Estaba bien, pero así, bien cargada de hojas y de ramas. Y cuando la limpió, nomás le quedó una rama. Tan solamente una rama estaba buena. Y ahí todas las ramas estaban llenas de espinas y solamente estaban cubriendo espacio. Iban para arriba, aparentaban, hermanos, el ser buenas ramas, pero no servían. Si queremos llevar frutos, hermanos, necesitamos permanecer en la palabra de Dios y necesitamos permanecer en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Yo sé que Cristo físicamente ya no está, pero está su cuerpo, que es la iglesia. El cristiano necesita tener una comunión, una relación con su iglesia y necesita tener una relación con la palabra de Dios para poder llevar frutos. Y los frutos los podemos ver, hermano. El fruto del Espíritu, lo que produce una vida, lo podemos ver ahí en Gálatas. Paciencia, paz, mansedumbre, amor. Y cuando una vida empezamos a tener una vida de esa, entonces Dios empieza a producir más frutos espirituales en nuestra vida. Por eso Pablo le dice a la iglesia en Colosa, llevando frutos en toda buena obra. Todo lo que podamos hacer bueno, que sea para la obra de Dios, tenemos que hacer. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios y tenemos que permanecer en Cristo. Dice el 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Cómo? Ahí está la aplicación. Así también vosotros, los discípulos y todo cristiano, si no permanece, si no tiene una relación con Cristo, si no tiene una relación con la iglesia, si no permanece en Él, tampoco vosotros, si no permanecéis en Él. Se necesita una vida de fidelidad, se necesita una vida de servicio, se necesita una vida de compromiso con la iglesia, con Cristo el Señor. Volvamos a Colosenses, porque Pablo está diciendo de que debemos llevar frutos en toda buena obra. Entonces, hermanos, tenemos que cambiar la actitud, tenemos que cambiar nuestro chip, tenemos que, hermanos, empezar a producir frutos espirituales. Tenemos que empezar a producir otro estilo de vida en nuestra vida cristiana. Para los hermanos recién convertidos se les invita, se les anima a que tomen la Biblia, lean, medítenla, pregúntenle a Dios, ¿qué quiere decirme Dios a mí en este pasaje? Fortalecidos, dice, con poder, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, mira, creciendo en el conocimiento que da Dios, o con el conocimiento, creciendo en el conocimiento de Dios. En el 9 dijo, lleno del conocimiento, pero ahora dice creciendo, una vida de madurez, una vida de perfección. Comenzamos con lo básico, ahora vamos avanzando, vamos subiendo escalones. Y no es que, hermanos, hayan cristianos de primera, cristianos de segunda, cristianos de tercera, pero sí hay niveles de espiritualidad en la vida cristiana. Hay hermanos santos, consagrados, dedicados a Dios por completo. Entonces, Pablo dice que tenemos que llevar fruto de toda buena obra, pero también creciendo en el conocimiento de Dios. Y este es un proceso que depende de Dios, pero depende de nosotros también. Porque el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, se tiene que vivir una vida que agrade a Dios para que siga ese proceso de crecimiento. Y hermanos, ¿cómo es ese proceso del crecimiento? Bueno, es como si volviéramos a comenzar de nuevo. Ya entendimos lo básico en cuanto a asistencia, en cuanto a las reuniones, en cuanto a la adoración, en cuanto, hermanos, a la ofrenda y todo eso que es lo básico para la vida cristiana. Entonces volvemos a leer la Biblia, volvemos a comenzar el proceso, volvemos a leer la Biblia, ahora la vamos entendiendo mejor y eso que vamos entendiendo mejor lo vamos aplicando nuevamente en nuestra vida para que la vida vaya en un crecimiento espiritual. ¿Con qué propósito todo esto, hermano? Bueno, con lo que estamos diciendo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria.
todo esto tiene como propósito el que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Entonces, ese fortalecimiento que queremos lograr, eso que queremos alcanzar, esa madurez que queremos lograr, no nace de la noche a la mañana. Es un proceso despacio en el cual algunos, como nosotros lo podemos ver, hermanos, en los árboles, hay algunas frutas que aunque nacen al mismo tiempo, aunque un árbol de naranja produce naranjas y las produce al mismo tiempo, nos damos cuenta que unas maduran más primero que otras, pero que todas se tienen que madurar. La vida cristiana es así, unos primero y otros después. Va a depender, hermanos, de nosotros mismos, del proceso que nosotros hagamos, de la dedicación, del esfuerzo que nosotros hagamos para ser fortalecidos con todo poder. ¿Queremos ser cristianos fuertes? Sí se da cuenta, hermanos, que a veces nos pasa que estamos listos el sábado para la reunión y cualquier cosa, estamos listos para la reunión del domingo y cualquier cosa nos detuvo para la reunión del domingo. Puede ser que nos hablen del trabajo, puede ser que nos llegó visita o X. ¿Sabe por qué? Bueno, porque somos débiles espiritualmente. No nos hemos fortalecido, no hemos alcanzado esa madurez. Entonces, ese proceso que acabamos de hablar, de ser llenos del conocimiento de Dios, de tener una vida que agrada a Dios, de llevar frutos y estar creciendo, lo que va a hacer es que nos va a fortalecer con todo poder. En otras palabras, hermanos, Dios va a actuar en nuestras vidas. Pero no termina ahí. Noten. Fortalecidos con todo poder. No hay límites, hermanos, no hay límites. O sea, el poder para la vida cristiana sigue disponible para todos cristianos si se lleva a cabo este proceso. Pero dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para. Ahí está el propósito para de lo que hemos hablado todo ahorita. ¿Cuál es el propósito? Toda paciencia y longanimidad. Eso es lo que Dios quiere lograr en la vida del cristiano. Ese es el objetivo, esa es la meta. De leer, de este proceso, de tener una vida digna, de llevar frutos, de crecer en el conocimiento. Lo que Dios quiere producir, la meta de Dios es para toda paciencia y longanimidad. Noten los resultados entonces. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que logremos, que quiere lograr en nosotros. Que la palabra paciencia significa la capacidad de soportar todo problema siendo fiel al Señor. Eso quiere decir la palabra paciencia. No quiere decir, hermano, que como dijo el hermano Manuel, que seamos masoquistas, que no nos duele. Sí nos duele. Si usted está enfermo, le duele. Si un familiar muere, le duele. Si está pasando situaciones económicas difíciles, le duele. Y muchas cosas nos duelen. Pero logramos tener la paciencia, esa capacidad de soportar todos los problemas en los momentos de aflicción. Si un hermano pierde su trabajo y tiene 2 hijos, imagínate. Si tiene deudas, si tiene que pagar la luz y el agua, pues claro que le va a afectar. Pero cuando se produce esa paciencia, entonces nosotros, hermanos, estamos capacitados para soportar ese peso que trae los problemas en las aflicciones de la vida. O sea, los momentos difíciles de la vida no nos destruyen. ¿Sí sabe usted que hay cristianos que han dejado la iglesia del Señor simplemente porque su familiar murió y él no quería que se muriera? Y aunque todos nos vamos a morir. Pero hermanos, porque no hemos crecido, no se ha logrado producir esa paciencia en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios para toda paciencia, hermanos, porque las aflicciones de la vida necesitan toda paciencia, no solamente un poco, pero cuando hacemos este proceso, producimos toda paciencia.
o Dios produce en nosotros toda paciencia para soportar las aflicciones de la vida. Pero también, y paciencia también es un fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Sí o no? Gálatas 2, 5, 22. Y también vemos, también dice, para toda paciencia y longanimidad. Mientras la paciencia tiene, hermanos, la capacidad de soportar las situaciones difíciles, longanimidad es soportar a personas difíciles. Ser longanimo. Personas que ofenden, personas que insultan, personas que a veces nos gritan. Bueno, eso es lo que produce. Eso es lo que quiere decir longánime, que podemos soportar, es la capacidad, hermano, de perdonar, de no pagar mal por mal. Esa es la capacidad, hermanos, que aunque a veces personas necias que no quieren cambiar, y aún a veces dentro del mismo cristianismo, personas que no quieren cambiar, que quieren seguir en su misma idea, en su misma mentalidad, bueno, Dios nos da esta capacidad para soportar este tipo de personas. ¿Qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué debemos hacer con personas así? Volver otra vez a explicar. Volver otra vez, hermanos, a visitar. Volver otra vez a perdonar. Otra vez a explicarle. Pero gracias a lo que Dios produce en la vida de cada uno de nosotros. Longanimidad. ¿Es algo que tienen que producir solamente los predicadores? Es algo para todo cristiano. Pablo le está hablando a la iglesia. ¿Y qué más produce, hermanos, todo el proceso que acabamos de decir? Además de toda paciencia y de toda longanimidad, versículo 12. Con eso vamos a terminar este libro. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, produce gozo en la vida del cristiano. La vida cristiana, hermano, no es una vida de pena, no es una vida de queja. La vida cristiana, hermano, es el gozo más grande que debemos de tener y debemos de sentir. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo dice, con gozo, dando gracias al Padre. Además de un gozo, un corazón gozoso, un corazón agradecido, dando gracias al Padre. ¿Por qué, hermano? Porque nos va mal, porque pasamos momentos difíciles, porque a veces la vida nos, podríamos decir, es tan injusta. ¿Por eso vamos a dar gracias a Dios? No, nota el versículo 12. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, capaces para participar de la herencia de los santos en luz. Gozosos, hermanos. Corazón gozoso, corazón agradecido, porque Dios, hermanos, nos rescató de las tinieblas en las que vivíamos. Porque Dios nos libró de las condiciones en las que estábamos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados, bajo la potestad de las tinieblas, bajo la potestad de Satanás, y ahora nos ha trasladado a la iglesia. Estoy recordando, hermano, en una de las giras del Señor Jesucristo, allá en Lucas capítulo 16, 17, capítulo 17, versículo 11, versículo 11 al 19. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Estaban allá abandonados, olvidados, hermano, lejos de la sociedad. Nadie los quería ver, nadie los quería tocar, nadie quería hablar con ellos. Y de repente Jesús vino y los sanó. A los 10. De esos 10, ¿cuántos regresaron? Uno. Solo uno reconoció que realmente había sido abandonado de la sociedad. Solo uno reconoció que le había vuelto la vida, porque no tenía vida. Regresó y le dio gracias al maestro y le adoró. Solo uno reconoció que sus condiciones en las que se encontraba deplorable, hermanos, no tenían sentido, que esa no era vida, que realmente estaba perdido.
Pero ese hombre regresó, ese leproso regresó. Pablo dice, dando gracias a Dios, Padre, por habernos librado de las tinieblas. Hermano, las condiciones que vivíamos antes de ser cristianos realmente eran tristes, realmente eran sin esperanza y sin Dios y sin promesa. Y en las condiciones en las que vive todo ser humano que no es cristiano. Vive en las tinieblas, está muerto espiritualmente. Estoy viendo, hermanos, ahorita cómo están viniendo muchos emigrantes de Haití y de aquellos países, y sabe que acá en México no los queremos ni ver, ni los queremos tocar. ¿Y sabe por qué? Porque no son agradables por su olor, por sus enfermedades, y lo que queremos es que estén allá separados, alejados de la sociedad. En un sentido espiritual, nosotros estábamos apestosos por el pecado, sucios, olvidados, abandonados por nuestra condición de pecado. Pero Dios, hermano, en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para que Él muriera por nosotros, y como dice Pablo, en quien tenemos redención por su sangre. Quiso que Cristo derramara su sangre para que usted y yo dejáramos de oler mal delante de Dios espiritualmente, y para que nuestras enfermedades fueran sanadas, fueran curadas, y ahora nosotros pudiéramos tener una vida realmente que sí es vida dentro de la iglesia. Incluso si usted y yo, hermanos, hacemos un comparativo a la vida antigua, a la vida de ahora, nos vamos a dar cuenta que es mucho mejor esta vida. Simplemente, cuando éramos borrachos, amanecíamos crudos un día domingo, sin dinero, no nos vestíamos como nos vestimos ahora porque no nos alcanzábamos, porque preferíamos el vicio que comprarnos una buena ropa. Puede ser a drogas, alcohol, o simplemente puede ser que nos gastábamos el dinero en el baile y después andábamos batallando para comprar el mandado de la semana. Ahora en Cristo, hermano, ahora estando en este nuevo reino, en este reino del amado Hijo, estando en la iglesia, caminamos planchaditos, nos alcanza para la comida, nos organizamos bien, tenemos nuestro carro, no estamos batallando, no se nos caen los melones, Rubén. Y hermano, la vida es mucho mejor ser cristiano que no ser cristiano. Por eso Pablo le dice a la iglesia, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios. No había esperanza, hermano. No había forma de cómo cambiar nuestra situación espiritual, pero Dios la cambió. Por eso tú y yo debemos cada día buscar el crecimiento espiritual. Y cuando, hermanos, crecemos, nos damos cuenta realmente las condiciones espirituales en las que estábamos antes a las que estamos hoy. Nos damos cuenta de la vida que llevábamos antes en este mundo a la que llevamos hoy. Una vida muy diferente. Gracias a la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Quiero invitarte, hermano, quiero invitarlos a que crezcamos, a que agarremos la Biblia, que estudiemos la Biblia, que vivamos vidas dignas delante de Dios, que busquemos agradar a Dios, que crezcamos en ese conocimiento, hermano, que busquemos esa madurez espiritual para que seamos fortalecidos y que en los momentos difíciles de la vida podamos ser fuertes, pacientes, longánimes y agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios bendiga su palabra.